Bueno, buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros. El día de hoy vamos a presentar dos situaciones que se nos han presentado, ¿sí? Y vamos a ponerle solución y vamos a poder resolverlo de la mejor manera y que espero que ustedes puedan atender y ustedes puedan aprender a la vez, ¿sí? Entonces empecemos. Se nos han dado dos situaciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la primera. La primera situación que se nos presenta está, bueno, nos dice, ¿no? En esta situación de confinamiento social que se nos está viviendo a causa del COVID-19 por el servicio de Internet, ha aumentado la empresa Computec instalar 125 torres de comunicación en los distritos de Cusco. Para ello fueron necesarios transportar tubos de acero galvanizado de 8,5 pulgadas de diámetro desde la ciudad de Arequipa a Cusco, siendo el uso de servicio un camión que demoró 9 horas con 48 minutos en recorrer a 513,3 kilómetros con la ayuda de una carta geográfica nacional. Se midió la distancia geográfica entre las dos ciudades, siendo esta 323 kilómetros. Entonces nos dan aquí el mapa, ¿sí? La situación geográfica, y a la vez nos hace que nosotros podamos resolver estas ciertas preguntas, ¿sí? Bueno, nos dicen que debemos analizar la información recibida y resolver las siguientes preguntas, ¿sí? Si el diámetro interno del tubo aceleró galvanizado es de 197,5 milímetros, ¿cuál es el espesor del tubo? ¿Qué es el galvanizado y para qué se utiliza? ¿Cuál fue la rapidez del camión? ¿Cuál fue su velocidad media y la rapidez de la velocidad que tiene el mismo resultado? ¿Sí? Entonces vamos a continuar para poder darle una explicación, ¿sí? Entonces aquí, como ustedes pueden apreciar, nos dan los datos, ¿sí? El diámetro es de 8,5 pulgadas. eh, bueno, el tiempo que nos dan son 9 horas con 40 minutos, que equivale a 1 hora, bueno, a 1h sobre 60 minutos, que es igual a 9 horas más 0,67 horas y es igual a 9,67 horas. La distancia 1 es igual a 513 kilómetros de Arequipa a Cusco y la distancia 2 es igual a 323 kilómetros. Entonces aquí nos dan, ¿sí?, los datos. Entonces aquí nos dan una pregunta, ¿no? Si el diámetro interno del tubo aceleró, el garantizado es de 197,5 kilómetros. ¿Cuál es el espesor de tubo? Entonces aquí nos están diciendo para poder resolverlo, ¿sí? Entonces esta es la pregunta A. Entonces vamos a empezar a resolverlo, ¿sí? Entonces la primera pulgada equivale a 25,4 kilómetros, 8,5 pulgadas a X. Entonces sería X es igual a 8,5 por 25,4. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Y que equivale a X es igual a, si lo multiplicamos los dos, sería 215,9 milímetros. El espesor del tubo no es 215,9 milímetros, sino sería 215,9 milímetros menos la cantidad que, que es 197,5 milímetros, que equivaldría al espesor 18,4 milímetros, ¿sí? Ese sería el resultado, ya que este resultado pues lo restamos para que podamos hallar la respuesta, porque aquí nos piden el espesor, ¿sí? Entonces espero que hasta ahí hayan entendido. Entonces pasemos a la B, que dice cuál es el galvanizado para que se pueda para que se utiliza. El galvanizado es un proceso en el que se sumergen los tubos de acero en un baño de zinc, posteriormente se les somete a un tratamiento adicional y esto genera un espesor de protección, ¿sí? Esa es la pregunta B que nos hicieron responder. Entonces vamos a la C. ¿Cuál fue la rapidez del camión? Entonces aquí aplicamos la fórmula, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces aquí aplicamos la fórmula que sería velocidad 513,3 kilómetros sobre 9,67 horas. Entonces la velocidad sería
si lo dividimos, ¿sí? Sería 53,08 kilómetros sobre hora. Entonces aquí resolvemos la tercera, que sería la letra C, aplicando la fórmula, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces empecemos con la otra pregunta, que es la D. ¿Cuál fue su velocidad media? La velocidad media es un desplazamiento dividido en el tiempo empleado, ¿sí? Hasta ahí espero que hayan entendido, y esperemos la última, que solamente es una pregunta para poder resolverlo, ¿sí? Ahí dice, la rapidez de la velocidad tiene el mismo resultado. Y sí, las dos tienen el mismo módulo, con la diferencia que una magnitud vectorial y la otra no, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos resuelto las preguntas, que es de la A hasta la E, ¿sí? Que nos habían dejado en la primera situación. Ahora pasemos a la segunda. La segunda situación nos dice, en unas camionetas de la empresa se va a trasladar dos cajas de herramientas. La masa de cada caja con los materiales es de 315 kilómetros y las dos cajas se colocan en partes traseras de la camioneta de 126 toneladas de masa, como se muestra en la figura. En el punto G es el centro de gravedad de la camioneta. Entonces nos piden aquí dos preguntas, ¿sí? Para poder resolverlo. Determinar las reacciones en las llantas traseras y determinar las relaciones en las llantas delanteras. Entonces aquí, como podemos apreciar en esta imagen, aquí nos dan unos valores. Aquí tenemos la caja C, la caja D, la distancia entre A y cuántos metros hay, y también aquí abajo delante de la camioneta, ¿sí? Aquí nos presentan una serie de resultados. Entonces aquí vamos a darle la explicación, ¿sí? Bueno, aquí, ya les había dado, aquí están las respuestas, ¿sí? Entonces, las relaciones entre las llantas traseras son, esto sería el resultado de RA, aplicando la fórmula de RA y RB, ¿sí? Eso sería el resultado, pero para llegar a esta conclusión, primero teníamos que resolver los datos, ¿sí? Bueno, aquí dice, ¿sí? Bueno, es lo que yo escribí para poder empezar, ¿sí? Las reacciones de las llantas delanteras y las traseras se calculan mediante la suma de fuerzas verticales y en el momento que se demuestran a continuación. O sea, lo que vamos a mostrar ahorita son los datos para poder resolver y hallar esta respuesta que yo les he mostrado desde el principio, ¿sí? Pero para hallarlos, primero vamos a empezar con los datos. Entonces los datos serían, M cajas, serían 315 kilos, las cajas C y D, de acuerdo a la figura que nos dieron, y la camioneta 1.26 toneladas, que sería 1260 kilogramos. Entonces, para hallar ese interrogante, vamos a poder hallar A y B, vamos a separarlos, y vamos a poder hallar RA y RB, que es lo que más nos interesa para poder hallar el resultado. Y ese es, sería el resultado para poder hallarlos. Entonces, aquí estamos aplicando la fórmula de, cajas M por G, que serían 300 kilómetros, por 9,8 milímetros segundos al cuadrado, y sería igual a 3087 newton. En la camioneta sería 1260 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y sería 12.348 newton. Aquí aplicamos la fórmula, ¿sí? Sería FB es igual a 0, ¿sí? Aplicando toda esta fórmula, y sería RA más RB, toda esta fórmula aplicaríamos para poder hallar el resultado, ¿sí? Que es RA más RB menos PCAM menos PC menos PD es igual a 0. RA más RB, según lo que yo pude plantearlo para simplificarlo, ¿sí? Sería 18.522. Aplicamos otra vuelta a la fórmula, ¿sí? Todo esta es la fórmula que yo pude emplear, que sería PC por 0,75 milímetros menos PD 0,97 milímetros menos PCAM por 1,8 milímetros más RB por 3M es igual a 0, ¿sí? Entonces todo esto sería a 3087 newton por 0.75 metros por menos 3087 newton por 0.95 metros menos
12.348 newton por 1.8 metros por RB por 3m es igual a 0, ¿sí? Entonces aquí lo que más nos interesa es resolver la RB y RA. Entonces, simplificando todo esto, nos sale 7614.6 newton. Pero también nos falta hallar el RA. Entonces lo que yo hice, ¿sí?, es el total de aquí, el total que es 18.522 menos 7.614.6 newton. Entonces, haciendo todo este resultado, ¿sí?, que primero vamos allá, bueno, primero que hallamos el total menos el RB para poder hallar el RA. Entonces, si restamos estas cifras que yo les mencioné, sería igual a 10.907.4 newton. Entonces, al momento de que nosotros apliquemos esta fórmula, lo restemos, aquí nos sale el resultado que les mencioné. Entonces, este sería la respuesta. Las relaciones entre las llantas traseras son RA es igual a 10.907.4 newton y la B, las relaciones entre las llantas delanteras son RB, que sería 7.614.6 newton. Ese sería el resultado aplicando todas las fórmulas que les he dicho, ¿sí? Espero que les haya gustado este video y que ustedes, bueno, hayan apreciado y puedan ¿cómo se llama?, haber disfrutado de este video y de mi explicación, ¿sí? Bueno, de todas formas me despido de ustedes y muchas gracias por su atención. Esperemos que como les dije, sea de su agrado y gracias. Gracias por atenderme y gracias por escucharme. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.